Esta presentación fue desarrollada en respuesta al establecimiento de Megalurothrips suscitatus en las Américas y está diseñada para ayudar a distinguir entre los thrips que se encuentran en las leguminosas. Las plantas suelen ser infestadas por más de una especie de thrips. Esta diapositiva muestra a Thrips palmi, Frankliniella occidentalis y Frankliniella bispinosa, las tres especies de thrips comúnmente asociadas con las leguminosas en la Florida. Estas tres especies de thrips suelen alimentarse también de otros tipos de cultivos, aunque Frankliniella bispinosa no causa daño de manera rutinaria. Algunas especies de Frankliniella también son vectores importantes de virus. Megalurothrips suscitatus se encuentra a la derecha. Es mucho más oscuro que las otras tres especies. Solo causa daño económico a las leguminosas y no se conoce que transmita virus. Debido a su pequeño tamaño, los thrips deben montarse en una diapositiva y examinarse con un microscopio para su identificación adecuada. No todos los thrips son plagas. Para manejar los thrips es necesario identificarlos correctamente. Esto requiere montarlos en una diapositiva. Esta presentación introduce algunos caracteres clave utilizados para identificar los thrips. Un video separado muestra cómo montar los thrips. Megalurothrips suscitatus puede ser muy abundante en las flores. Su alimentación causa daño que resulta en la pérdida de flores y una reducción en el rendimiento. Investigaciones en Guatemala han demostrado que Megalurothrips suscitatus reduce el tamaño y el número de granos en frijol común. También daña las vainas de ejote francés cultivado para la exportación. A la izquierda se encuentran vainas de frijol dañadas por Megalurothrips suscitatus junto a vainas no dañadas. A la derecha se muestra un ejemplo de daño en el ejote francés. Las larvas de Megalurothrips suscitatus son de color naranja o rosa en el segundo estadio. Las larvas dañan tanto las hojas como las flores. En el sur de la Florida, Labla purpureus es un huésped importante de Megalurothrips suscitatus. Frankliniella uncillaris es otra especie de thrips con una apariencia similar a Megalurothrips suscitatus, que es el común en Labla purpureus y otras leguminosas en la Florida, América Central y el Caribe. Estas especies también están presentes en huéspedes alternativos, incluyendo Cajanus cajan o gandul. Megalurothrips suscitatus y Frankliniella insularis se parecen mucho. Frankliniella insularis casi nunca causa daño. Los thrips pertenecen al orden Thysanoptera. Hay dos subórdenes en el Thysanoptera, el Terebrantia, que incluye 7 familias, y el Tubulifera, que contiene solo una familia. Nos centraremos en los thrips de la familia Thripidae. Terebrantia y Tubulifera se distinguen por dos caracteres. Terebrantia tiene setas o pelos en la nervadura central de la ala anterior, mientras que Tubulifera no lo contiene. El segmento final del abdomen de Tubulifera tiene forma de tubo, mientras que es cónico en Terebrantia. Existen diferencias adicionales entre los dos subórdenes. Esta imagen muestra el ciclo de vida de los thrips. Las hembras adultas suelen insertar los huevecillos en el tejido vegetal. El estadio larvario pasa por 2 instares y hay 2 estadios pupales para el Terebrantia. El estadio de pupa pasa por el suelo. El ciclo de vida de los thrips tubulíferos es similar al de los thrips terebrantianos, excepto que hay 3 estadios pupales. Aquí hay una foto real de un huevecillo de Megalurothrips suscitatus. El ojo rojo del individuo es visible. Los estadios larvarios de los thrips son bastante anodinos y difíciles de identificar mediante la morfología. A la izquierda, Frankliniella occidentalis en el segundo estadio. A la derecha, larvas de Megalurothrips suscitatus de color naranja o rosa en el segundo estadio. Estas son imágenes de los estadios prepupal y pupal de Frankliniella occidentalis. Los estadios pupales no suelen moverse ni alimentarse. Vamos a centrarnos en 4 áreas de los thrips. Primero, vamos a fijarnos en las antenas, donde el número de segmentos y la forma de las estructuras, incluidos los tricomas, pueden indicar la especie. Segundo, vamos a observar el pronoto, que es la zona situada detrás de la cabeza. El número, tamaño y ubicación de las setas o pelos es importante para determinar la especie. El patrón de tegumento también puede ser importante. Próximo, vamos a observar el patrón de las setas en la vena de la ala anterior
y el patrón de las bandas de la ala anterior si están presentes. Por último, vamos a observar dos estructuras en el octavo segmento abdominal. Una se llama tenidia y la otra se llama el pene postmarginal. Aquí tienes un dibujo de la cabeza de un TRIPS con 8 segmentos antenales. En este dibujo y la foto, se puede ver que el tamaño y la forma de cada segmento no son iguales, especialmente en la punta donde los segmentos finales son mucho más pequeños. La flecha y los círculos indican la base del tercer segmento antenal. La forma de la base del tercer segmento antenal puede variar particularmente en el género Frankliniella y ser útil para identificar las especies. No vamos a hablar mucho de los tricomas, pero es importante saber que son estructuras en las antenas que pueden ayudar a distinguir entre especies en algunos casos. El pronoto es la zona situada detrás de la cabeza del TRIPS. Las setas anteroangulares son los pelos de las esquinas delanteras del pronoto. Las setas posteroangulares son las setas en las esquinas posteriores del pronotum. La mayoría de los TRIPS del género Frankliniella tienen un par de largas setas en la parte anterior y posterior del pronoto. Puedes verlo en el dibujo de Frankliniella de la izquierda. En el centro hay un dibujo de la cabeza y el pronoto de TRIPS tabaci. La mayoría de los TRIPS del género TRIPS, incluido TRIPS palmi, tienen largas setas posteroangulares, pero no tienen setas anteroangulares. A la derecha se puede comparar al pronoto de Megalurothrips suscitatus. Tiene seta posteroangular larga, pero seta anteroangular corta. Aquí hay fotos que comparan el patrón setar pronotal de TRIPS palmi con el de Frankliniella occidentalis. TRIPS palmi tiene largas setas posteroangulares, pero no tiene setas anteroangulares. Frankliniella occidentalis tiene largas setas posteroangulares y anteroangulares. Comparemos ahora el patrón de las setas de la ala anterior de Frankliniella y la mayoría de las especies de TRIPS. En la parte superior hay dibujos lineales, en la inferior fotos reales de las alas anteriores. Frankliniella tiene una línea sólida de setas o pelos en la nervadura central de la ala anterior. La especie de TRIPS ilustrada a la derecha tiene una línea quebrada o incompleta de setas en la vena central de la ala anterior. Algunas especies de TRIPS, incluyendo Megalurothrips suscitatus, son de color mucho más oscuro que la mayoría de las especies de Frankliniella y TRIPS. También presentan patrones de bandas en la ala. Frankliniella insularis, mostrada en la parte inferior izquierda, tiene una ala ahumada con una base pálida. Megalurothrips suscitatus y Caleothrips fascioli también tienen las alas anteriores ahumadas, pero contienen una banda pálida cerca de la punta así como cerca de la base de la ala. Aquí hay fotos adicionales que ilustran los patrones de bandas en la ala anterior de 3 TRIPS de color marrón oscuro que se encuentran en las leguminosas. Arriba a la izquierda, Frankliniella uncillaris, que solo tiene una banda pálida en la base. Abajo a la izquierda, Caleothrips fascioli tiene una banda pálida en la base y hacia la punta. A la derecha, Megalurothrips suscitatus, que también tiene 2 bandas pálidas en la ala anterior. Por último, vamos a examinar algunos caracteres del octavo segmento abdominal de los TRIPS. Estos caracteres son más difíciles de encontrar sin la ayuda de alguien con experiencia que los caracteres anteriores. El pene microtriquial en el octavo segmento abdominal puede utilizarse para ayudar a identificar los TRIPS hacia la especie. En el gráfico de la derecha puede verse que la cresta puede ser discontinua o continua. Discontinua significa que hay una ruptura o interrupción en la línea de estructuras dentadas que forman el panal. Continua significa que la línea de dientes es completa. Algunos TRIPS tienen un panal microtriquial reducido, lo que significa que las estructuras en forma de dientes son redondeadas en lugar de puntiagudas. Estas fotos dan una idea de cómo aparecen los 3 tipos de panales que se comentan aquí, aunque pueden ser difíciles de ver. La Frankliniella occidentalis de la izquierda tiene un panal continuo. Frankliniella schützi del centro tiene una cresta reducida. Frankliniella uncillaris de la derecha tiene una cresta discontinua. Otro carácter difícil pero importante es la tenidia, que aparece como una cremallera en el costado del abdomen junto al espiráculo,
que es una apertura que los insectos utilizan para respirar. En las especies de Frankliniella, las ctenidias son anteriores al espiráculo. En las especies de Thrips, las ctenidias son posteriores al espiráculo. En esta diapositiva, las ctenidias en forma de cremallera son visibles antes del espiráculo en Frankliniella uncillaris y antes del espiráculo en Thrips palmi. Esta presentación ha resumido algunos caracteres utilizados para distinguir entre especies de Thrips comúnmente encontradas en leguminosas, con énfasis en Megalurothrips suscitatus, que recientemente se ha establecido en la Florida, México, el Caribe y América Central. Si tienen preguntas, por favor contacte Hugh Smith en el correo electrónico de este PowerPoint. Muchas gracias por escuchar.